Ahora que hemos configurado nuestro proyecto, el siguiente paso que vamos a aprender es cómo podernos conectar a nuestra base de datos. Y aparte de conectarnos a nuestra base de datos, te quiero mostrar también cómo poder crear una utilizando Rust y CURM. A este punto ya debes de tener instalado Postgres porque lo vamos a utilizar para este video. Yo, como te lo mencioné en la introducción, utilizo dbeaver para poder ver los datos, para poder conectarme a Postgres, pero tú puedes utilizar la herramienta la herramienta que prefieras, por ejemplo pgadmin o incluso el mismo CLI que Postgres te da. En mi caso yo tengo aquí estas dos bases de datos, solo para que veas que estoy conectado a mi instancia local, pero vamos a crear una nueva base de datos. Para ello yo vengo aquí a mi proyecto que previamente configuré, voy a abrirlo y voy a ver la estructura de archivos. Actualmente solo tengo mi archivo main.rs. Yo lo que voy a hacer por facilidad y para organizar un poco el código es que voy a crear un nuevo archivo que va justamente al mismo nivel de main. Recuerda que en el blog rustyfullstack.com tenemos unos artículos que hablan sobre cómo poder organizar tu código en diferentes archivos. Te invito a poder leerlo y te lo dejo en la descripción del video. Dentro del librs, lo que voy a hacer ahora es nos vamos a conectar a la base de datos. Vamos a crear una función para obtener esa conexión. Para ello vamos a escribir use y vamos a hacer algunos imports, por ejemplo de CURM. De CURM voy a necesitar connection trait. Permítame. Voy a necesitar también database. También voy a necesitar database connection, que es lo que vamos a regresar. dbr, que son los errores de base de datos que llegarán a pasar, y voy a utilizar este statement. Este statement lo voy a utilizar solo una vez para que veas cómo ejecutar queries con CURM. Para conectarnos, yo voy a crear una constante aquí que le voy a llamar database URL y que no es nada más que una referencia a un string. Y aquí lo que hago es pasarle el string de conexión, que en mi caso, como estoy conectando a Postgres, sería Postgres pleca pleca. Le tengo que pasar el usuario con el cual me voy a conectar a Postgres. En mi caso yo le llamé Postgres. Le paso la contraseña, que en mi caso yo le llamé Postgres. Tú colocas la que tú manejas, arroba, y el host donde está instalado tu base de datos. En mi caso, como lo tengo corriendo localmente, le coloco localhost y el puerto de conexión, que en mi caso es el 5432, que es el puerto por defecto de Postgres. Ahora, solo una aclaratoria. Por temas de seguridad, tú no deberías de exponer el usuario o la contraseña de tu base de datos. Tampoco deberías de exponer el host. Lo más recomendable es que tú manejes estos valores en algo más seguro, por ejemplo en algunas variables de entorno o en algunos servicios de cifrado. En el canal tenemos un video sobre manejo de variables de entorno para que tú puedas armar estas strings de conexión sin tener que revelar estos datos. Te invito a verlo, te dejo en la descripción del video cómo puedes utilizar variables de entorno. También voy a definir el nombre de la base de datos a la cual en este caso voy a crear, que siempre es una referencia string, y yo le voy a llamar curso. Le voy a poner así, curso. Pero este es string. Ok, listo. Y ahora voy a crear una constante que la voy a utilizar solo una vez, que le voy a llamar createDatabase. Este va a ser un booleano y le voy a asignar aquí, para comenzar, true. Esto lo voy a usar solo una vez y es para que veas cómo poder conectarte y al mismo tiempo crear la base de datos. Ahora voy a crear la función para obtenerlo. Recuérdate que no estoy en main, por lo tanto mi función tiene que ser pública para que yo lo pueda utilizar en main o en otros archivos. Y todas las operaciones con la base de datos son asíncronas. Entonces voy a necesitar definir funciones asíncronas y eso se hace con asyncfn. En este caso mi función se llamará obtener conexión. No va a recibir ningún parámetro y como es una función asíncrona,
va a devolver un resultado. Y este resultado es, si todo tiene éxito, me va a devolver una database connection. Y si hay un error, me devolverá un DB error. ¿Ok? Ahora, lo primero que voy a verificar es si esta bandera create database está activa. Si está activa, lo que voy a hacer es que voy a abrir una conexión. Para conectarme a la base de datos utilizo database y el método connect. A este método connect le tengo que pasar el database URL, que es este string de conexión acá. Y recuerda, como es una operación a base de datos, es una conexión, entonces utilizo un await. Perfecto, con este await espero a que se conecte mi programa. Y ahora voy a escribir un query y aquí voy a ponerle format y este va a ser un create database y aquí le paso el nombre de mi base de datos, que a la constante le he llamado dbName. Listo. Ahora tú me dirás, si has visto otros ORM como por ejemplo el de Django o el de otros frameworks, tú me dirás, hey Jaime, pero en los ORMs la idea no es ejecutar queries. La idea más bien es, a través del lenguaje de programación, utilizar métodos para estas cosas. Y sí, tienes razón, esa no es la idea, sino que no es la idea ejecutar estos queries así, pero a mí me gusta mostrarte qué es lo que se puede hacer, que incluso puedes ejecutar queries crudos utilizando CORM. Y para ejecutar un query crudo necesitamos definir un statement. Y este statement, en este caso, lo voy a armar de un string que debo de pasarle el backend, el backend de mi conexión. Y esto lo voy a hacer con conexión.getDatabaseBackend y le tengo que pasar aquí el query. Y esta, como es una operación de la base de datos, le doy a wait. Ahora, ¿qué es este backend? Este backend no es más que un enum. Yo aquí no lo he incluido y tú tampoco lo vas a incluir, solo es para mostrarte. Existe un enum llamado Database Backends, que estos, si yo lo pongo así, Database Backend, dos puntos, puedes ver que aquí tengo MySQL, que tengo Postgres. En mi caso, como estoy usando Postgres, en teoría yo aquí debería de poner algo como Database Backend, Postgres. Pero recuerda que la idea del ORM es que sea independiente del motor que hayas elegido. Entonces ya nos proveen con este método llamado getDatabase, que lo que va a hacer es simplemente devolvernos el enum que hemos usado. En este caso nos devolvería Postgres, que es lo que estamos usando. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es una conexión execute y aquí le pasamos el statement y aquí le ponemos await. Aquí solo voy a corregir esto, todavía no estamos ejecutando nada, por lo que no lo necesitamos acá esa palabrita. Ok, si hubiera un error, entonces este signo de interrogación tomaría ese error y lo devolvería como parte de la función. Perfecto. Ahora, esto yo lo voy a hacer únicamente si esta bandera está activa. Es decir, en mi caso solo lo voy a hacer una vez en realidad. Si todo ha salido bien o si ya no quiero volver a crear la base de datos, lo que voy a hacer es que me voy a conectar nuevamente, o sea, voy a usar este string de conexión, pero ahora voy a agregar la base de datos a la cual yo me quiero conectar, la base de datos por defecto. En este caso sería algo similar a esto. Le pondríamos aquí una pleca y le pondríamos curso. Pero este string de conexión lo vamos a armar aquí abajo. Entonces le ponemos connection string. Entonces aquí ponemos el format. Aquí son comillas simples. Entonces el primer parámetro es el database URL y el segundo parámetro es el database name. Ok, perfecto. Entonces ahora que ya tengo el connection string, lo que puedo hacer es simplemente volver a abrir la conexión. Le pongo aquí conexión database connect, y aquí nos vamos a conectar al nuevo connection string y ahora sí ponemos el await. Simplemente si todo ha sido exitoso, le ponemos aquí que retornamos la conexión.
Recuerda que no ponemos un punto y coma porque estamos haciendo un return. Listo, ya tenemos nuestra función para crear la base de datos, que solo lo vamos a hacer cuando esta bandera esté en true, y tenemos una forma de retornar una conexión. Como esto está en live, necesitamos poder crear nuestra base de datos en main rs. Entonces yo voy a abrir main, y recuerda, necesitamos que nuestra función main sea asíncrona, pero por defecto no podemos definir la función main de modo asíncrono. Necesitamos herramientas que nos lo provean. En este caso, como instalamos Tokio, podemos hacer esto. Podemos poner Tokio main, y ahora sí vamos a poder definir nuestra función main de forma asíncrona. Si has seguido el curso de Actix Web, que te lo dejaré en la descripción por si aún no lo has visto, recuerdas que aquí en el caso de Actix nosotros poníamos Actix-web main, main. Es prácticamente lo mismo, pero utilizando Tokio. Ahora vamos a ejecutar dentro de main, vamos a obtener nuestra conexión y vamos a ejecutar la creación de nuestra base de datos de forma programática. Entonces, para ello vamos a necesitar aquí vamos a quitar esto de aquí, y lo primero es simplemente obtener la conexión. Vamos a ver aquí, conexión. Y para obtenerla lo podemos obtener poniendo aquí base de datos con Rust de esta forma, que así se llama nuestro proyecto, obtener conexión.await. Ahora, como estamos utilizando una función asíncrona, necesitamos devolver un resultado, y este resultado va a ser vacío si todo tiene éxito, y si hay un error vamos a devolver un error genérico. Ese error genérico lo podemos poner de esta forma utilizando la palabra box, la palabra din de dinámico, std, vamos a devolver un error estándar, error. Si te preguntas qué quiere decir esto, box se conoce como un smart pointer en Rust. No vamos a ahondar en detalles, no es la idea de este video, pero sí que por el momento simplemente colócalo y tómalo como que es un error genérico. Si quieres aprender más sobre manejo de errores y smart pointers, déjalo en la caja de la descripción, que yo con mucho gusto lo reviso y puedo trabajar sobre ello. Ahora aquí vamos a escribir un mensaje println conectado, y si todo ha tenido un éxito, entonces devolvemos un ok vacío. Perfecto, conexión no lo estamos utilizando, y ahora vamos a probar nuestro programa. Puedes hacerlo abriendo una terminal. Yo aquí abajo tengo mi terminal, y ahora lo que voy a hacer es simplemente ejecutar el programa con cargo run, y miremos si hay algún error o si se logra ejecutar correctamente. Ok, en este caso vimos que dijo conectado, y si te recuerdas, como tenemos activa esta bandera, en teoría tuvo que haber creado la base de datos. Si yo ahora me paso Postgres, lo voy a revisar aquí, y yo refresco mi base de datos, veo que en efecto me creó mi nueva base de datos, que en este momento pues no tiene ninguna tabla, ¿verdad? Es simplemente la base de datos. Ok, perfecto. Entonces, a mí me gustaría mostrarte algo adicional, y es que, o como ya lo vimos también en Lib, podemos ejecutar queries nativos. No va a ser lo común, no es que siempre lo vamos a hacer así. De hecho, la idea es no escribir SQL, no escribir queries, pero yo te quiero mostrar qué es lo que CORM te permite, que también es incluso crear queries nativos. Así que rápidamente voy a acelerar el video para que veas que puedes crear una tabla y puedes hacerle un inserto, registrar un dato de forma nativa con SQL, pero no va a ser lo común, por eso voy a adelantarlo. Ok, entonces aquí yo adelanté rápidamente y creé dos SQL, dos queries, uno para crear una tabla. De hecho tengo que corregir aquí es create table, para crear una tabla de nombre prueba que va a tener dos campos, un ID de tipo integer, un nombre de tipo varchar,
Y adicionalmente, después de crear la tabla, voy a hacerle un insert into a la tabla prueba y pasarle dos valores. Como te digo, no va a ser lo común. La idea es utilizar el ORM y utilizar las entidades. Y para crear las tablas, la idea es utilizar las migraciones. Pero me gustaba mostrarte este ejemplo para que veas que también puedes hacerlo nativamente. Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que aproveches la ventaja del ORM. Y también, por ejemplo, este statement no lo estamos haciendo from string como aquí, sino que lo hacemos from SQL and values y podemos pasar parámetros a nuestro query como estos. Estos parámetros te permiten evitar ataques de ingesta de SQL. A veces hay gente que va a intentar atacarte y pasarte a través de un textbox o algo así, un query para que se ejecute y así poder obtener información. Entonces, este tipo de métodos te ayuda a prevenir esos ataques. Pero igual, si utilizas el ORM y las entidades, también vas a estar protegido. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Voy a ejecutar este programa para ver si todo ha salido bien. Y si todo ha salido bien, deberíamos de ver la tabla y el registro. Vamos a ver, aquí tenemos este error que dice que la base de datos curso ya existe y es porque no cambiamos, estamos ejecutando otra vez este create, así que aquí le pasamos a false. Regreso a main y ahora sí lo ejecuto. Ok, ahora veo que dice registro exitoso. Si ahora reviso Postgres, si ahora abro mi base de datos, le doy aquí refresh a mi esquema, veo que tengo la nueva tabla y si veo los datos, veo que está lo que yo registré. Perfecto. Entonces, los queries han funcionado. Pero nuevamente, en el siguiente video vamos a aprender a hacerlo ya formalmente con el ORM y vamos a empezar creando las tablas y definiendo estas tablas, pero utilizando lo que se conoce como migraciones. Eso lo vemos en el siguiente video.